Bueno, bienvenidas a este ciclo de entrevistas del Festival Multiversos. La entrevista de hoy, la primera de esta tanda que van a ver, es con una persona muy querida, mi amigo Hernán Sáez. Me gustaría que te presentes, Hernán, que cuentes un poco de vos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Sáez, soy parte de Videogamo, que es un estudio que se fundó en 2010 en Buenos Aires y bueno, nos dedicamos a hacer videojuegos y las máquinas para jugar los juegos, básicamente, lo que se llama hardware dedicado. Muy bien. Hernán es parte de una movida cultural de los arcades independientes. Videogamo es un estudio dentro de toda esa movida maravillosa que fabrica, crea, inventa nuevas formas, nuevas máquinas, nuevas maneras de jugar videojuegos. O quizás viejas maneras, pero haciéndolas de nuevo, ¿no, Hernán? Sí, en realidad como a nosotros nos gusta mucho, o sea, somos muy devotos de que vos puedas entender un juego experimentándolo, entonces como usándolo. Y normalmente en las máquinas de arcade, las máquinas, los fichines, es donde más está pulido eso porque vos subís un juego de autos y tiene un volante, entonces sabés cómo se usa. Entonces un poco de ahí viene toda esta movida y este rescate que un poco al estandarizarse los controles de juegos con las consolas y la computadora se perdieron un toque, pero que creemos que es, digamos, atemporal, es una forma de jugar. Entonces, claro, como las viejas épocas de gloria fueron en los 70, en los 80, un poco en los 90, se ve como algo viejo, pero en realidad es como algo que no está de moda, digamos. Pero es Exactamente. la base de los videojuegos. Los juegos empezaron siendo así. Sí, es como vos decís, es algo atemporal porque las formas de juego siempre existen, van mutando, pero la forma esa siempre existió. Y hablando un poco de eso, cómo fueron los inicios del pequeño Sáez en el mundo de los videojuegos? Y bueno, primero jugando, de chico, de dos o tres lados fueron los primeros contactos. Yo no sé cuál fue el primero exactamente, o más o menos, pero por un lado, los primeros contactos de chico fue el Atari, la consola. Yo no la tenía, pero unos hijos de una amiga de mi vieja tenía un Atari, y eso fue la primera vez que vi un videojuego en una casa. Eh, Será año 85, 84, 86, por ahí. Eh, y por otro lado, primer contacto, los fichines, yendo de vacaciones, en los 80 más que nada en la costa, en la zona de la costa había videojuegos, así que bueno, con mi familia íbamos una vez por año a Mar del Plata, y ese era el lugar donde descubrir cosas nuevas. Los primeros recuerdos son, no sé, por ejemplo, el Kung Fu Master y demás. Y después, bueno, ya continuando como segunda etapa, ya jugando más yo, porque digamos en esa época era como más mirar o en la casa de alguien o en los videos, en los fichines, en los videos, como le decíamos, que por ahí era poner una ficha como mucho. Pero bueno, después ya con la Commodore 64, perdón, Commodore 128, que era una Commodore 64 con más memoria, en el año 86 ahí fue como el inicio ya de tener disponibles los videojuegos. No todos los días, los fines de semana al principio, pero esa fue el primer arranque, jugando juegos, digamos, imaginando cosas en esos juegos de Commodore que muchos eran amateurs y por ahí no entendían del todo lo que pasaba, entonces como que fue como un inicio así de descubrir cosas extrañas. Claro, claro, porque como dijiste, el inicio de los videojuegos está marcado por los fichines, por los arcades, que bueno, obligaban a la gente a que uno vaya al lugar, que tenga la necesidad de ir a ese lugar para encontrarse con la experiencia del videojuego, para encontrarse con máquinas nuevas, títulos nuevos. Hablamos de épocas en que no existía internet, la información llegaba como medio a cuentagotas. Y cuando aparecen estas máquinas, como mencionás vos, la Commodore 64, eso medio que democratiza un poco y hace que los juegos lleguen a los hogares, junto con consolas como mencionaste, el Atari. Eh, Algo que tiene en particular, creo yo, la escena de la Commodore es que potenció a mucha gente
a que se anime a desarrollar cosas, a que haga juegos. Es la época dorada del software de garage, decían en Inglaterra. La época en que todos tenían un Spectrum en sus casas en Inglaterra y todos, cualquier pibe de 15 14 años hacía un jueguito. ¿Crees vos que influyó un poco esa temprana aproximación a lo que luego vos desarrollaste también como una faceta profesional, que es tu trabajo en el videojuego, digamos? Bueno, en realidad, bueno, lo que pasa es que cuando estuvieron las primeras computadoras caseras, home computer, que le llamaban, eh, no, no había software, o sea, la base era el hardware. O sea, vos tenías una computadora y después programabas en esa computadora. Es como decir, bueno, tengo una máquina de escribir, no me viene con libros, o sea, tengo que escribirlo, tengo que escribir yo, la tengo que usar para hacer. Entonces, un poco de ahí viene que muchos pibes en esa época como que tenían a disposición una máquina para crear juegos, era como tener una cámara para filmar, pero era, bueno, una computadora algún punto era algo más que los pibes podían usar. Eh, Desde mi lado, yo hice un par de cursos de Commodore en su momento, pero también había, por ejemplo, nunca aprendí a programar bien, podía hacer un par de cosas porque realmente tenías que practicar. Pero sí venían libros donde vos ponías el código, libritos, que eran como libritos de historieta, donde vos ponías el código en la computadora y te aparecía el juego. Entonces como que entendí en algún punto, digamos, lejano, cuando estaba ahí arrancando con las computadoras, que se podía hacer cosas, porque podías hacer gráficos, podías dibujar, se podían hacer diferentes cosas con la computadora. Así que, digamos, esa idea estuvo, y después, bueno, ya había programas para hacer cosas. Ahí fueron por ahí los primeros pasos en lo hoy que se llama pixel art, antes era como dibujar con la computadora, digamos, no era un estilo, era como era. Eh, y ya ahí había un par de programas uno se llamaba Newsroom, que era con el joystick, tenías como una cuadrícula y ibas moviendo casilla por casilla y tocando un botón. Era un programa blanco y negro que te traía gráficos hechos, se los podías hacer vos. Y ese fue como más el arranque de hacer cosas en la computadora. Claro, claro. Sí, es como decís vos, era una época en que tenías ese hardware y sabías que hacías para eso, como que tocabas más el hardware, la parte física, digamos. Y en ese sentido, para vos que trabajás en videojuegos, eh, qué es para vos la industria del videojuego? Esto es algo que en algún momento hemos hablado o hemos charlado en distintos grupos, porque es algo que sale siempre. Es un debate que a mí me interesa mucho, ¿no? Hablando sobre todo con gente que labura específicamente en videojuego, es muy difícil a veces delimitar qué es industria y qué no lo es, o a qué abarca, porque como que hay una idea, ¿no? Que la industria son estas cosas y esto que está acá no. Eh, y como que hay una división medio tajante, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, ¿no? Incluye a otras cuestiones, como el videojuego independiente, los eventos culturales. ¿Cuál es tu mirada de qué es para vos la industria? No, yo para mí calculo que es tratar de traducirlo lo más posible con otras industrias, no sé, la industria textil, o no es lo mismo hacer 1000 remeras que hacer una voz tejida, como que la industria es todo un ecosistema y después en ese ecosistema hay puntos en común con otros ecosistemas como, no sé, la parte más artesanal, el arte y demás, que por ahí no es primeramente comercial o que no emplea gente, o sea, como que no tiene toda esa infraestructura de la industria. Y en los videojuegos es un poco lo mismo. Eh, por ejemplo, por un lado tengo el trabajo artesanal, que es lo que hacemos con Videogamo, pero después por otro lado también trabajo en la industria, en Lemonchili, que es un estudio de acá también que hacemos juegos para tablet, o sea, lo contrario que lo que hacemos en Videogamo, que es justamente agarrar lo más estándar y hacer juegos para eso. Eh, y la diferencia está entre eso, o sea, en cuál es el objetivo principal, o sea, como negocio, por más que vos igual, como negocio, estés haciendo un juego que te gusta hacer, eh, y viceversa, o sea, quizás uno hace algo como hacemos nosotros, que porque se nos ocurre que tiene que existir, sin pensar en el mercado, igual sabiendo que hay jugadores para ese tipo de cosas, pero se nos ocurre que tiene que existir algo,
como puede ser Nave o como puede ser Botones, que son las dos máquinas más conocidas, porque más se jugaron que hicimos. Y bueno, después uno intenta comercializar eso, pero son como en algún punto son circuitos diferentes que se tocan a veces, eh, porque tienen cosas en común. Eh, no tengo mucho más que eso que decir. Claro. Son esos mundos que se entrecruzan. Sí, sí. Algo que a mí me Lo gusta. puedes tomar como parte de la industria, perdón, si yo Sí, empleo a alguien y empiezo a vender, bueno, por ahí es una parte de la industria más chica, que no es la parte de la industria mainstream, pero sí está haciendo un negocio y sí estoy, no sé, empleando gente, pero por ahí es, digamos, como que ahí se empieza a tocar más con la parte de industria, que es la parte comercial y de producto, eh, que nosotros, en nuestro caso particular con Videogamo, como que tocamos en el medio, o sea, hacemos como digamos, diseñamos como algo que parece industrial, pero en realidad es completamente artesanal. Ponemos marca, ponemos los logos, porque entendemos como que es como el lenguaje que más se entiende más rápido. O sea, vos ves un logo, sabes que lo hizo, como que el lenguaje industrial está recontra pulido de ese lado, desde el lado de la comunicación. Y, y además también hay como una cosa cultural de como que te tomas más en serio lo industrial, porque es como, no, esto es una empresa que tiene ISO 9000 y no sé qué mierda, bla, bla, bla. Como que por ahí decís, no, bueno, esto es una canasta que le compré al vecino, que las vende, no sé qué. Entonces como que también lo industrial da como una idea de terminado algo, como que algo está terminado, que es un producto final, que inconscientemente yo creo que en algún punto uno lo experimenta diferente que si fuera algo que sabes que es más artesanal, como que lo vas a mirar diferente. Y entonces creemos que está bueno como que vos el approach que tengas sea como de algo que está cerrado, como de algo cristalizado, por más que después nosotros lo sigamos retocando o mejorando, pero para nosotros nos conviene que a vos te parezca que es algo lo más terminado posible, para que vos puedas decir, está bueno, está malo, pero no haya excusas, de no, está bueno, pero es artesanal y entonces, bueno, por ahí, no sé qué, entonces como que no, lo mejor es tratar de experimentarlo lo más directo y en el mundo que uno cree que lo va a tomar como cualquier otro juego, ¿no? Entonces claro. eso es lo que más nos interesa a nosotros, que alguien lo vea y diga este juego y que no lo compare con otros, pero sí que lo tome como cualquier otro juego. Y no que empiece a dividir, no, está bien, pero es independiente, no, pero te pasa mucho en el cine también, viste, como no, está bien, pero no tiene plata para los efectos, como que siempre lo mejor posible es tratar de que no haya excusas ante la obra. Claro. Pero yo creo que igual, o sea, me gusta esta idea que decís del producto como algo no finalizado, pero sí, que se como mostrar que es algo que está en proceso siempre, que eso es algo también maravilloso, ¿no? Porque permite mejoras, permite un montón de cuestiones que con algo que tenés que comercializar, digo, de manera más estándar, por así decirlo, quizás no te puedes dar esos lujos. Pero también a mí me pasa de pensar que también el videojuego es una industria cultural. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Ahí se generan un montón de situaciones, digamos, eventos, digamos, bueno, jams, festivales, etcétera, que también son, digamos, fuentes de trabajo, oportunidades para hacer cosas, para mostrar. A eso a veces yo cuando pienso también industria, porque bueno, es una cuestión de vocabulario al final y al cabo, porque cada uno a eso le aplica el significado que quiere, ¿no? Claro. Eh, Respecto también a esto, a mí hay algo que, bueno, que también no lo hablamos directamente de esta manera, pero siempre está en el aire. El videojuego argentino o el videojuego en Latinoamérica, digamos, existe sobre todo en Argentina, ¿no? ¿Para vos hay una identidad dentro del videojuego argentino? Eh, yo creo que sí. O sea, la fui viendo de a poco y también al no haber una proliferación histórica de videojuegos, donde vos decís, bueno, estos son los juegos franceses y estos son los juegos ingleses y estos son los juegos yankees. Eh, lo voy viendo, lo voy viendo. Para mí parte siempre por cómo estaba configurado el mundo y todo, o sea, como que para mí parte de que algo lo veas evolucionar también como argentino y como local es hacérselo saber al jugador.
porque hay un montón de juegos argentinos, pero que por ahí juegan argentinos que no saben qué hacen en Argentina. Entonces, por ahí parte de realizar las cosas es como decir, de este pueblo tuyo, de este país, o sea, sale esto. Y eso está bueno, no por un tema de nacionalidad, sino por un tema de cercanía, sino de ver posibles las cosas. Entonces, si vos cuando todo lo que jugás lo ves de afuera, como que, nada, eso, inclusive por ahí no te das cuenta que un juego está hecho en Argentina. Entonces, como que hay dos vertientes. Una es la parte como el juego industrial, que por ahí se trata de vender como internacional, y eso pasa en todo el mundo, lo mismo los japoneses lo hacen. Hay cosas que son súper japonesas, que a nosotros nunca nos llegan, y otras que son como más internacionales, que es para que un lenguaje se entienda. Dentro de esa cosa donde por ahí los juegos que voy viendo yo, por lo menos en la parte de los arcades que va pasando, y algunos juegos que se hacen para Steam, pero más que nada en la parte de los arcades, no nos queda otra que ser local, porque las máquinas están acá y la gente lo juega acá, entonces como que ya lo estás comunicando, y además por los temas y todo por los títulos de los juegos, no solo los nuestros, sino como a todos los demás, como que todo el tiempo se está comunicando que es algo local. Y eso es importante porque me parece y que tiene que ver por ahí bueno, también con el federalismo, pero también, o sea, está el federalismo argentino y también está el federalismo mundial, o sea, eh, eh, está bueno que haya como núcleos que se comunican entre sí más que estar todos como mirando hacia un punto, ¿viste? Entonces como que muchas veces está eso, como bueno, acá no se vende, entonces se vende allá, entonces como que la gente de acá lo compra a la vuelta, ¿no? Como que, y voy viendo, nosotros por nuestro lado, siempre fue buscado, pero desde un lado que sea obvio y no, las dos cosas. Por ejemplo, el primer juego nuestro, arcade, es Nave. Entonces, por un lado, tipo, bueno, es simple. Por otro lado, como retomando la industria, ¿no? O diciendo, bueno, tantos años de juegos argentinos que hubo juegos, pero no hubo muchos. Ninguno llamó Nave, ¿entendés? Como yo diciendo, como, mira, todavía hay una base para, que en inglés sí, ship, ¿entendés? Como debe haber habido 1.000 millones de juegos. Sí. Pero Nave no. Entonces, al mismo tiempo también es como que para alguien de afuera lee Nave, no sabe qué significa, o piensa que significa otra cosa, y ya es una palabra diferente. Entonces, lo mismo con dos botones, o sea, son dos botones. Pero por otro lado también como que de afuera pueden pensar que significa otra cosa, porque lo leen diferente. Claro, andás a Entonces, ver cómo lo pronuncian en otro lado y significa otra cosa. claro. Entonces me parece que la identidad se da por varias cosas, lo voy viendo, y por ahí no es tanto por cómo se llama un juego, sino por diciendo, mira, por ejemplo, una comparación. En los dos lugares donde hay más arcades y videojuegos independientes con máquinas son en Estados Unidos y acá. Y te das cuenta que son diferentes. O sea, ya te das cuenta ¿por qué? Porque uno está hecho en Argentina y otro está hecho en Estados Unidos. O sea, ya son países diferentes, ¿no? Uno está hecho para súper comercial y pulido, no sé qué, y los de acá son como casi ninguno comercial, son todos artesanales, da para el trash, vos ves los yankees todos más como prolijitos, tienen de todo, pero como que entonces ya empezás a ver cómo se diferencian dos países y en la forma en que se relacionan. Por ahí, que eso también tiene que ver, por ahí se conocen un par de los yankees que hacen juegos y se van conociendo, y acá es tipo una comunidad mucho más fuerte, es como que, porque estamos todo el tiempo ahí en las fechas, en las movidas, entonces se da la parte como más humana, más cercana, como de tribu, que por ahí en Estados Unidos no se da tanto. Está por ahí, no sé, los jugadores de Nueva York, los jugadores pero acá como, digamos, también es tan raro, porque en Estados Unidos ya como que, por cómo es el país, uno ya piensa algo como producto directo, y acá es tipo, no me lo va a comprar nadie, no sé qué, entonces ya lo piensa como otra cosa, y esas cosas van generando identidad. O sea, vos ves los juegos, los arcades yankee y los arcades argentinos, y decís, o sea, vos Sí, les tapás los nombres y decís, este es argentino, este es yankee. sí, sí. Y son identidades que se van generando porque las hacemos acá, porque no ocultamos que es acá, pero al mismo tiempo también siempre hay como una parte, y depende también quién, ¿no? Pero una parte más internacional, hay juegos argentinos que por ahí tienen nombre en inglés, pero la forma que está hecho dice, esto está hecho acá, o sea, no está hecho. Y lo mismo, viste, con otras cosas. Entonces, como que yo creo que se va generando de a poco eso, pero para mí, para generarse una identidad, tiene que haber un público argentino, de juegos argentinos,
eh, sabiendo que son argentinos. Claro, Eh, para poder decir, bueno, esto está hecho cerca, es posible, trata algo y me lo dice de una forma que nadie me lo va a decir afuera, y lo mismo con otra cosa de otro lado, decís, bueno, en vez de tomarlo como algo estándar, lo tomo como algo identitario, ¿entendés? Y decís, bueno, esto está hecho en este lugar, perfecto. Entonces como que, no sé, siempre en el afán de que existan más cosas, es bueno que esa identidad se vea reflejada como un aviso de que es posible son posibles las cosas en tu entorno más cercano, claro, claro. y no siempre en lo más lejano. Sí, me encanta porque podríamos estar hablando 5 horas más de esto. Pero Sí, para... perdón, me Sí, extendí. no, es que es así, cuando hablamos de esto es muy lindo y nada, surge la manija de siempre. Y como para ir cerrando, ya que mencionaste algo que para mí no es un dato de color y que no es algo que hay que dejar pasar. Vos decís que hay dos grandes lugares en el mundo con movidas independientes de arcades. Uno es Estados Unidos y el otro es Argentina. ¿Cómo es la movida de los arcades en Argentina? Y la movida de los arcades es, tratando de resumir, es como, digamos, hay diferentes bandas que serían como estos juegos, o como si fueran bandas de música que vos las vas a ver a un lugar porque están en ese momento y van a tocar. Y bueno, entonces con los arcades pasa un poco lo mismo, como que este juego va a estar acá este día, también por cómo es la actualidad de los arcades argentinos, que son todos nómades. Eh, Ajá. Alguno que otro está en algún momento, cosa, por ejemplo, diferenciando con Estados Unidos, que son todos, casi ninguno es nómade, o sea, lo llegan a algún lugar, pero como hay tantos bares y fichines y cosas como que venden copias, entonces es diferente, son más sedentarios. Acá es como, la movida es esa, es como, me enteré que está tal juego en tal lugar, voy a ir a jugar, voy a aprovechar este momento, es un momento especial, me encuentro con gente, un poco como lo que se da acá es como la movida que había en los pichines de barrio, que eran como clubes, como cuando vos vas al club a jugar a la pelota o practicar cualquier deporte, que es un lugar donde haces algo y te encontrás con gente que hace lo mismo. Eso que se daba mucho más masivamente acá y que se da súper masivamente en Japón, básicamente, y un poco en Estados Unidos, y después no mucho más. Acá se da de forma nómade y de forma como esporádica, ¿no? Entonces, esa es un poco la movida, y por ahí en algunas de esas movidas que está un juego, también está otro juego. Entonces, y en alguna puedes llegar a conocer a quien lo hizo, igual no es lo más importante. Por ejemplo, nosotros reciclamos, obviamente que ahora por ahí nos conocen más jugadores, entonces nos identifican, pero digo, como desarrollador, por ahí te encontrás con el otro desarrollador y tenés una comunicación directa y juegan los juegos y opinan entre los juegos. Entonces, como que es la movida de arcade acá es como una cosa medio de ebullición entre desarrolladores, jugadores y juegos, porque también hay una movida de jugadores y eso no hay que olvidarse. O sea, si hay estrellas en los videojuegos son los jugadores, que son los que logran romper las reglas, tener la habilidad, pasar reglas realmente fuertes, y momentos fuertes. Eh, y así que bueno, eso se da por lo menos en Buenos Aires, en otros lados se da más en la costa de Buenos Aires, y en algunas ciudades, en algunos pueblos se da de ciertos fichines, pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires se da también eso porque hay lugares para ir a jugar juegos de arcade. Entonces te puedes llegar a usar, por ejemplo, el Arcade Club Social o el Bar El Destello, que son como bares con arcades, que ves a los jugadores que por ahí después ves en otro lugar jugando nave o jugando Mad Rollers, jugando cualquiera de los juegos de acá. Eh, y así que bueno, esa es un poco la movida. Y lo que tiene es que después hay eventos alrededor de eso que se generan, o eventos de otras disciplinas donde los juegos invaden. Entonces por ahí tenés 8 juegos, como no sé, era Muere Monstruo Muere, que hacían el ciclo de cine, lo hacen a veces, y de repente vas un viernes a la noche y tenés, además de una película, 8 juegos para jugar, como que es una movida así bastante Sí. Ocho juegos, viva, que ahora está completamente... ¿Cómo? 8 juegos independientes, de arcade independiente. Eso tiene que quedar bien en claro, porque no Claro, es... eso es como lo jugoso, ¿no? Porque no es algo que uno vea en todos lados. Es algo muy claro. particular. Juegos locales que por ahí, que además vos vas viendo cómo se siguen desarrollando porque cuesta una versión.
y tenés por ahí 8 juegos diferentes hechos por grupos de acá, que además va desde más tradicional como es nave, gabinete, con nosotros mismos tenés dos botones, que es como una especie de consola sin pantalla, pero que se enchufa en la consola arcade, pero después tenés, no sé, Metegol, el Metegol de Trucho Toys, que es un Metegol donde las piezas tienen diferentes, las paletas son siempre diferentes, entonces te cambia el juego, cosa completamente vanguardista. O no sé, por ejemplo, Fuga, que es un arcade con realidad virtual, donde vos podés como ver el lugar donde estás moviendo y jugar. Eh, no sé, y de repente tenés el juego de, no sé, de Pity en bicicleta de GT es como que hay cosas muy diferentes, e inclusive cosas de actualidad en una máquina. eh, entonces como que tiene una cosa así de entusiasmo de ese círculo virtuoso de llevo mi máquina, desde mi lado, ¿no? Que yo lo veo, llevo mi máquina, veo jugadores, alguien trae su máquina, hablo con esa persona, los jugadores juegan el juego de esa persona, entonces como sea como toda una cosa que ahora, como te decía, está un poco como calma, Por el pero al tema, mismo sí. tiempo, porque no se puede, claro, por la situación, pero al mismo tiempo se están haciendo, que yo sé de pura cepa, están haciendo 4 juegos más, cuatro ¡Epa! máquinas Nos estás tirando que van a una salir. Entonces, primicia. hay, sí, algunas conocidas y otras no, pero eh, así que nada, como que por La, ahora es esperando que se vuelva a abrir todo y juegos nuevos que se están preparando para esa. la familia de los arcades está creciendo como viene haciéndolo cada año, básicamente. Bueno, creo que, como digo, con vos podríamos estar hablando 50 horas, pero ya creo que hemos terminado las preguntas. No sé si nos queda tiempo para un... Sí, yo creo que sí, un mensajito, a ver, de despedida. Yo te diría en tono de llamado a las armas, y con eso creo que ya se entiende lo que te quiero decir. Eh, Tiene que haber más videojuegos locales, más videojuegos nuevos. Eh, eh, Empiecen por mirar las cosas que hay, búsquennos a nosotros en Videogamo, busquen Tomba Games, City Games, Trucho Toys, Waman Studio, Game Ever Studio, Army of One, a Andrés Borghi, a no sé, ya uno que se me está Es perdiendo, difícil pero recordarlos a todos. no importa, busquen en revista Replay, porque además también hay una movida, no solo de los jugadores y de las máquinas, sino una movida periodística y de investigación muy copado. Revista Replay, que siempre rescata cosas que uno no se entera de la historia argentina de videojuegos, es inspirador. Eh, un podcast que se llama Modo Historia, que cuenta sobre la historia de los videojuegos y el contexto, y entonces uno puede entender cómo funcionan ciertas cosas, inclusive también de la historia argentina. No sé cómo llegó la primera máquina de Pong argentina. Eh, Eso. Así que fíjense si eso les da ganas de hacer juegos y de hacer sus propias escenas en sus lugares, no tanto pensando, uy, qué bueno estos pibes, no, pero yo estoy acá en este pueblo o en esta ciudad. No, o sea, armen sus clubes de videojuegos y invitémonos, traigan los juegos para Buenos Aires, nosotros los llevamos para allá, intercambiemos, pero que haya más juegos. Así. Me encanta ese mensaje de que haya más juegos y que haya clubes de videojuegos. Eso me parece Sería hermoso. espectacular. Hermoso. Siempre nos preguntamos así, ¿qué estaría bueno que pase? Bueno, ¿te imaginas lo mismo que nosotros? Eso es lo que estaría bueno que pase, hagámoslo. Muchísimas gracias, Hernán. Es un placer como siempre hablar con vos. A ustedes.